cuantía expectativa de sanción tiene hasta 10 años de pérdida de libertad. ¿Comprenden eso? Entonces, levantando la mano derecha, ¿jura de celebrar este juicio? Sí, juro. ¿Algún orden en particular, Ministerio Público? Sí, el señor Víctor Orrego, por favor. Bien, queda el señor Víctor Orrego y la señora Gloria Paredes. Va a volver a hablar de voy a hacer una pregunta de rigor. Señor, usted al señor Vicente Darío Báez y a la abogada de la defensa, la doctora Andrea Bajada. El señor está ahí en pantalla. Voy a observar. Y el abogado. Está ahí. ¿No? Al señor Sergio Isasi y al abogado del doctor Ramón Aguilera. No. A la señora Giselle Vidal. No. A la abogada de la misma, la doctora Vidal. No. A la señora Fátima Pereira y al señor Pedro Antonio Morel. No. Al abogado de la defensa, el doctor Carlos Arce. Al señor José Luis Baruja y al señor Rubén Albert Leguizamón. No. Al señor Gustavo Adolfo Rodríguez y a la abogada de la defensa, la doctora Mirta Brandini. El señor Gustavo es por el trabajo que hicimos, ¿verdad? Que fue el internet, ¿verdad? Pero personalmente no le conozco, porque no tuvimos un contacto físico. Y al señor Diego Armando Espino. Doctor, ¿pueden hablar un poco más fuerte? ¿Cómo? ¿Pueden hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, que me avisan por favor si no se escucha bien ahí. Bueno, ¿tiene algún interés en la presente causa? No. ¿Conoce usted a los agentes fiscales quienes se encuentran en el programa? No. ¿Qué caracterizan? Sí. Creo que una citación Por una causa. en una causa diferente sí le llega a conocer. Bueno. Bien, le voy a hacer un relato breve de los hechos que se acusan a las personas y después usted va a declarar cuánto sabe. Bien, se acusa en el presente juzgamiento a estas personas por un supuesto hecho de lesión de confianza en perjuicio del patrimonio del municipio de San Pedro, donde se refiere, según la acusación, que los hechos han ocurrido en el ejercicio fiscal año 2021 respecto a cobros de cheques al portador sin justificación documental. También se habla de compras, diversas compras entre enero y febrero de 2021. Se habla por otra parte en la acusación de obras en escuelas pagadas pero inconclusas y o realizadas con fondos FONACIDE. Y luego se habla también de un ejercicio fiscal 2022 respecto a una emisión masiva de cheques sin respaldo documental, todo esto en el año 2022, como también la existencia de registro de bienes patrimoniales que ya no se encuentran en el municipio. Esto resumen los hechos que están siendo acusados en esta causa. ¿Qué sabe respecto a esto, señor? Bueno, respecto a lo que señaló sobre con el alcance 2021, parte están señalados en el informe que nosotros preparamos en Contraloría dentro de la actividad de control que llevamos adelante del 2021. Usted lo que hizo fue entonces el análisis del 2021. El alcance del trabajo fue 2021. Ministerio Público de Datos. Sí, su señoría, quisiera solicitar si se le puede exhibir el informe final realizado en julio de 2022 y que obra como prueba documental número 1. Bien, vamos a exhibir, ese es el elemento documental número 1. Así Ya mismo, fue sí. exhibido, lo da más Así fácil. a los anteriores testigos. Sí, informe final de la fiscalización especial inmediata FEICHI. Así mismo. Bien. Tiene a mano. Sí, para empezar, señor Víctor, señor Turma, ¿su cargo en la Contraloría podría indicarnos? Tengo un cargo de supervisor, hago actividades, superviso actividades de control llevadas a cabo por la Dirección General, donde me ocupa cumplir funciones. ¿Hace cuánto estás en la Contraloría General de la República?
28 años en la Contraloría, 26 años como nombrado, 28 años ya en la Contraloría. ¿Su profesión? Contador público. ¿Podría indicarnos el procedimiento técnico que utilizaron para la elaboración del informe final de fiscalización especial inmediata FEI a la Municipalidad de San Pedro de Comandillú? ¿En qué consiste el procedimiento de esta fiscalización? Bueno, nosotros en Contraloría tenemos varias modalidades de actividades de control, específicamente en la que refiere a la actividad de control llevada a cabo a la Municipalidad de San Pedro de Comandillú. Es una FEI, una fiscalización inmediata. Esta actividad de control, voy a tratar de ser bien sencillito en mi explicación, es una modalidad que se basa para hacer cuestiones puntuales en la actividad, trata de no abarcar todo el general de lo que es el presupuesto o la parte financiera de un municipio, sino de forma específica. Se designan por denuncia, por pedido del Ministerio Público, por pedido del Congreso Nacional o por parámetros que toma Contraloría cuando prepara su plan general de auditoría. ¿Recuerda cómo inició esta auditoría, esta fiscalización? Fue designado por una resolución del señor Contralor. El origen, no recuerdo bien si fue por un pedido del Congreso Nacional a través de una resolución de una comisión al pero no recuerdo ya hace unos años atrás, pero sí todas las actividades de control se hacen a través de una resolución del señor Contralor. Con respecto a la observación número 3, que se encuentra a fojas 22, si pueden ver arriba. ¿Podría explicarle al tribunal cuál es el alcance de la conclusión número 3, donde se expone que la municipalidad emitió cheques al portador por un monto total de 1.267 millones, lo cual dificulta el control sobre las operaciones realizadas? ¿Qué consiste esta conclusión? Bueno, partiendo de la base de que hay una disposición legal que es la Ley de Administración Financiera y su decreto reglamentario establece que todos los cheques emitidos por las instituciones públicas tienen que ser nominados. Partiendo de esa base, el procedimiento que nosotros hicimos fue de solicitar, como no tuvimos acceso desde la institución auditada, entonces nosotros hicimos un procedimiento alternativo que es solicitar a la institución financiera los antecedentes de cheques y otros informes al banco para poder analizar los pagos que vino realizando en el 2021 la municipalidad. Entonces, nosotros cargamos y filtramos aquellos cheques que no fueron nominales, que son al portador, entonces cuantificamos eso. ¿Qué implica o qué efecto tiene eso? Es que constituye una debilidad en el control interno, hace de que se pierda esa trazabilidad de quién, a dónde fue destinado esos recursos. Si bien nosotros en ese cuadro en el informe, está bien detallado en el informe, nosotros pudimos sí corroborar con los documentos que nos enviaron del banco de que quiénes fueron las personas que sí cobraron esos cheques, ¿verdad? Que son funcionarios de la municipalidad, pero el destino de eso nosotros ya no tuvimos evidencia de dónde fueron. Para entender entonces lo que ustedes decían, un contraste entre los cheques al portador y los nominales que encontraron. Sí, nosotros verificamos toditos los cheques, todas las informaciones que nos dio el banco, que eran analizados de todo el ejercicio 2021, entonces filtramos aquellos cheques que no eran nominales, entonces empezamos a corroborar quiénes eran los que cobraron o efectivizaron en esos cheques, que es lo que está en el informe, que son varios, ¿verdad? Entonces detallamos así, dentro del cuerpo de la observación de los tres funcionarios de la municipalidad, pero en el anexo está en detalle de todos los cheques que no eran nominados, o sea, que eran al portador.
Es un procedimiento que nosotros llevamos siempre en Contraloría como una actividad, como un procedimiento para poder verificar que todos los cheques, todos los pagos que se realizan a través de cheques, no transferencia, salgan en forma nominal, ¿no? Como le dice la ley de administración financiera. Sí. Señor Víctor, ¿la municipalidad le proveyó algún documento respaldatorio sobre el destino de estos fondos cobrados por funcionarios? No. Sí, en el descargo nos enviaron una aclaración respecto a estos cheques, ¿verdad? Pero no las documentaciones. No. ¿Qué tipo? Nosotros sí tuvimos acceso en el momento que se fueron a hacer la verificación de los auditores, sí tuvieron acceso de algunas documentaciones que es la que formó parte de este informe, que eran exclusivamente de aquellas erogaciones con fuente de financiamiento genuino. En relación a estos 1.267.483.463 que tiene de los cheques, el monto total de los cheques cobrados, ¿qué documentación respaldatoria tiene que tener cada cheque emitido por la municipalidad? La ley de administración financiera, la Contraloría también saca una resolución de carácter general para todas las instituciones públicas donde establece las documentaciones por rubro presupuestario, cuáles son las documentaciones que tienen que formar parte para cada erogación. Entonces, en el caso de, por ejemplo, sueldo, tiene que tener el comprobante de pago, el certificado de disponibilidad presupuestaria, la planilla de sueldo, ¿verdad? Tiene un detalle en forma específica que no le puedo leer ahora con el tema mano, pero por cada rubro tiene que tener un detalle de documentación, ¿verdad? Y aquellas documentaciones de carácter general que sí tienen que formar parte del comprobante de pago, que tienen que estar todo suscrito y el certificado de disponibilidad presupuestaria y el cheque, los detalles del cheque, a través del cual fueron pagados. Señor Víctor, la Contraloría entonces no pudo determinar el destino de estos 1.267 millones. Sí, está preguntando ya con una respuesta no. Es una pregunta que pueda contestar abiertamente, no inducir no pudo responder, no pudo determinar. Bien, ¿se hace lugar, doctor Hernández? Sí. La Contraloría pudo corroborar el destino de estos 1.267 millones. No. Durante su gestión, pudo determinar, ¿verdad? O no, durante su gestión, sí. ¿Por qué razón se optó por emitir cheques al portador en lugar de nominales, sabiendo que esta modalidad impide saber con certeza quién recibió el dinero? No tuvimos evidencia documental por parte de la municipalidad en el proceso de la auditoría, así como tampoco en el descargo ellos remitieron alguna documentación de que demuestre los motivos por los cuales realizaron el trabajo. ¿Pero ustedes requirieron algo específico para que se les conteste? ¿Solicitar algún documento en particular? Nosotros, dentro del procedimiento de auditoría siempre requerimos las documentaciones los respaldos documentales de cada uno de los rubros, y posteriormente cuando nosotros empezamos a validar y verificar algunas inconsistencias, lo que hacemos es consultamos, ¿verdad? En el caso particular de este hallazgo, no está cargado, ¿verdad? No recuerdo, señoría, si es que nosotros habíamos hecho, pero sí en el descargo, justamente para eso se le envía en el descargo, para que nosotros les ponemos las inconsistencias que hay, para que ellos puedan remitir las documentaciones respaldatorias que demuestren realmente el motivo por el cual están haciendo, o si es que hay alguna otra documentación que a nosotros en su momento no nos facilitaron, para que nosotros podamos conciliar esa información. Entonces lo que usted dice es que si hubo respaldo es porque sí le solicitaron ustedes las documentaciones. Según la observación número 3, la primera parte de este capítulo 22, se lee de que funcionarios de la municipalidad
Durante su gestión usted pudo entrevistar a estos funcionarios a modo de saber por qué ellos cobraron el cheque, qué hicieron con el dinero, dónde destinaron. No hicimos este procedimiento. Recuerdo que cuando nosotros, porque yo en ese momento me pidieron acompañar al equipo a la verificación, no tuvimos una buena recepción por parte del municipio cuando nosotros nos presentamos. Sí nos recibieron miembros de la Junta Municipal, no recuerdo nomás los nombres de los miembros, pero sí ellos nos acompañaron, y el nexo de la auditoría que nos recibió y nos designó una sala donde podíamos quedarnos con las documentaciones para verificar, ¿verdad? Pero no hicimos en forma específica, no hicimos esos procedimientos, porque hasta en ese entonces nosotros todavía no teníamos estas documentaciones. Recién con la respuesta del banco y con los comprobantes que recién ahí en esa semana nosotros pudimos obtener las originales, entonces ahí recién empezamos a hacer el análisis y poder conciliar. No teníamos todavía un resultado en esa semana, por eso no podíamos. Y como nuestro procedimiento de Contraloría solamente nos da la posibilidad de hacer en una oportunidad las verificaciones, entonces no tuvimos esa posibilidad de poder hacerlo. ¿Alguna vez verificaron también, pregunto, si estas personas que cobraron los cheques, específicamente estos funcionarios, contaban con una autorización de la autoridad superior, alguna autoridad de la municipalidad? No tenemos evidencia, no tenemos evidencia. Señor Víctor, ¿usted recuerda cuál fue la recomendación que la auditoría le dio a la municipalidad una vez concluido el proceso y dentro de este informe? Respecto a esta observación, Sí, respecto a esta observación. está en el informe. En el momento de la confección de los cheques a ser emitidos deberán librarse a nombre del acreedor conforme a las disposiciones legales vigentes. Así también deberá implementar mecanismos de control a fin de asegurar que en el momento de la confección de los cheques también cuenten con la orden de pago y las documentaciones que deben acompañar en el legajo de pago exigidas por las disposiciones legales vigentes a fin de que los cheques sean librados correctamente a nombre del acreedor. Y un dictamen que por un procedimiento interno también que nosotros tenemos sobre nuestros informes al culminar, eso se va a dos direcciones dentro de Contraloría, que es una la parte de control de calidad y otra la parte jurídica, que es donde la asesoría jurídica de Contraloría señala a través de su dictamen 225 que se deberá impulsar una investigación interna a efecto de limitar la responsabilidad de conformidad a los términos de las disposiciones legales vigentes y, en su caso, imponer las sanciones que resulten aplicables según la cometida. Eso está tasativamente descrito dentro del dictamen de esa manera. Víctor, ¿podrías explicarnos ahora la observación número 6, que se encuentra a Focas 39, donde se indica que la Municipalidad de San Pedro de Camarillú pagó en concepto de bienes de consumo 12.693.000 guaraníes sin que se cuenten con toda la documentación que respalda la explotación de bienes? ¿Podría explicarnos el alcance de esa conclusión? Disculpe, ¿qué fue? A Focas 30 y 39. Bueno, el procedimiento que nosotros hicimos es al obtener esas documentaciones originales, lo que verificamos es que todas las documentaciones estén conforme a las exigencias de lo que dice la resolución de Contraloría.
En ese entonces era la 236, hoy ya es la 605 porque tuvo una modificación. Entonces, deberían contener con esas documentaciones. Nosotros señalamos en esa columna de observaciones aquellas documentaciones que para nosotros eran de importancia para poder determinar de que realmente hubo esa contraprestación de servicios, ¿no? Y si realmente ya se tuvo esa autorización por parte de la máxima autoridad de que ese pago se podía realizar. Entonces, por eso nosotros pusimos de que no los comprobantes de pago, por ejemplo, no estaban suscritos. Y la recepción de la factura, el cheque al portador, no estaban incorporados los inventarios. Pero aclarando de que en ese entonces, cuando nosotros verificamos el legajo de cada uno de estos comprobantes de pago, eran de mayores cantidades, pero en el descargo de la municipalidad nos remitieron otras documentaciones que ellos a lo mejor tenían guardadas tenían en otro lugar, ¿verdad? No estaban con este mismo legajo, que es lo que nos acercaron en el descargo. Por eso en el anexo nosotros señalamos de que solamente estos comprobantes de pago 47, 48, 192, 11 son las que quedan porque no justificaron estos casos, pero sí los demás comprobantes de pago sí remitieron las documentaciones que nosotros les señalamos. Entonces por eso es que se quita del informe, ¿verdad? Ya no forma parte del informe. Que eso se puede ver en el anexo, en el anexo, ¿de forma parte del informe? Sí, en el anexo 8. Sí. Con respecto a lo último que dijiste, todo lo que queda en el informe es justamente lo que no pudo ser explicado por la municipalidad. Así mismo, que es lo que está en el apartado de evaluación de descargo, es lo que nosotros señalamos punto por punto respecto a lo que ellos remiten o informan como descargo. Entonces nosotros le evaluamos, hacemos una evaluación ahí y explicamos, ¿verdad? Y que forma parte en el anexo 8 está el detalle de aquellos puntos que sí fueron, que en su momento fueron remitidos en la comunicación de observaciones y que ya no forman parte del informe. Con respecto a la observación número 8, que obra a pocas 80, a pocas 50, a pocas 50. ¿Podría explicar al tribunal en qué consiste la observación donde se hace mención de que la Municipalidad de San Pedro pagó 600 millones por construcción de aulas que cuentan con recepción definitiva, a pesar de que no se cumplieron con las especificaciones técnicas, por un monto de 178.147.619 guaraníes? Sí, bueno, nosotros el procedimiento que realizamos en Contraloría es verificar. Nosotros en este caso en particular tomamos los contratos que ya tenían, ya están culminados, y empezamos nos acercamos a los lugares donde se realizaban las obras. Quiero aclarar que la verificación que nosotros hacemos, porque no nos acompañaron un personal técnico en obras por una cuestión de logística en Contraloría. La cobertura de Contraloría es muy grande, entonces no abastece todos los profesionales que tenemos. Entonces, lo que nosotros exclusivamente verificamos es la asistencia o no de la obra. Y aquellas cuestiones puntuales, por ejemplo, si la puerta tiene una puerta o no tiene una puerta, que son algo visual que se puede ver, es lo que nosotros no vamos a verificar. No hacemos mediciones ni nada porque no estamos preparados nosotros para eso, no estamos formados para eso. Entonces, eso es lo que nosotros explicamos, está lo explicado en el informe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nos fuimos, miramos las especificaciones técnicas de cada uno de los contratos y nos fuimos a ver. ¿Tiene un techo? Tiene un techo, sí. ¿No tiene una puerta? No tiene una puerta. Esa es la verificación que nosotros nos fuimos a hacer. Entonces, cada ítem del contrato que no visualizamos es lo que nosotros detallamos en el informe. ¿Quiénes más participaron de la verificación en el sitio?
me recuerdo que, o sea, miembros de la Junta Municipal, había gente de la prensa, había gente de Contraloría Ciudadana, pero no me recuerdo los nombres de ellos. Sí habían personas que acompañaban, ¿verdad? Que eran miembros de la Junta, Contraloría Ciudadana y gente de la prensa, ¿no? ¿Y de la Contraloría? Y de la Contraloría fuimos el equipo, solamente el equipo, ¿verdad? El que le habla, estaba Cristian Mesa, que es el jefe de equipo, Alberto Vargas y Gloria Paredes. Y el chofer que nos moviliza, ¿verdad? Que también nos acompañó, ¿verdad? Pero él solamente acompañaba al equipo. ¿Recuerda cuántas obras fueron las que tuvieron estas irregularidades? Nosotros, están por separado en el informe. Nosotros hicimos muchas verificaciones, de las cuales solamente las que están plasmadas en el informe son las que sí encontramos inconsistencia. Entonces, en forma rápida le digo que en la observación 8 están los contratos 21 de 2020, 22 de 2020, 23 de 2020, 24 de 2020 y 29 de 2020. Esas son específicamente de esta observación 8. Durante la visita realizaron entrevistas al director, al encargado, al que les recibió, en referencia a qué tipo de perjuicio, afectación, inconveniente generó la institución, a los alumnos, a los usuarios de esa obra. Bueno, nosotros por una cuestión de educación también siempre cuando llegamos a una casa de estudio, siempre la primera persona a quien nos acercamos es al director o al encargado de despacho de la institución educativa, ¿verdad? Siempre nos acercamos y le explicamos de que venimos de Contraloría y qué procedimientos venimos a hacer sobre una obra en particular que se hizo en su escuela, ¿verdad? Entonces le explicamos así en forma específica y le mostramos en el contrato que esta es la obra que se tuvo que haber realizado en su institución. No hablamos ellos no nos mencionan sobre respecto a perjuicio o otra cuestión respecto a las consecuencias que tuvieron ellos. Sí, nosotros, es una práctica que hay siempre, que cuando se hace una obra, se manda una inversión en una institución educativa, no se le comunica a los directores del colegio en qué consiste la obra que se hace, no se le entrega la documentación. Directamente se va a la contratista y empieza a hacer. Entonces no se le da todos los detalles para que ellos también como responsables de esa institución educativa sean contralores de lo que se hace. Ellos también de conocimiento realmente de qué es lo que se tuvo que haber hecho. Entonces nosotros cuando nos vamos, por eso les mostramos el contrato, mira, todos estos detalles tenía que haber hecho. Entonces nosotros ahí nos dan el permiso y nosotros estamos a mirar, verificar cada uno de los aspectos. Ese es el procedimiento que nosotros hacemos. ¿Y estas verificaciones solo se realizan de obras concluidas? Sí, nosotros por el alcance que nosotros teníamos, la mayoría de los contratos ya eran, nosotros tomamos muestras, no hacemos la totalidad porque es imposible hacer la totalidad, pero tomamos muestras y la mayoría de las que nosotros verificamos que Carlos señalaba en el informe son ya creo que con el contrato 821, porque nuestro alcance era 2021, el contrato 821 y 1221 es la que todavía no tenían ejecución completa, y después la 29, la 22, 24 de 2020, 21 y 23 de 2020 ya estaban concluidas. Está detallado en el informe. Señor Víctor, ¿podría indicarnos con respecto a la observación número 9 el alcance justamente de la observación donde se indica que la Municipalidad de San Pedro pagó la suma de 151.244.821 por obras de refacciones en entidades educativas que no fueron realizadas incumpliendo los contratos de la ley 1535/99? Sí, el mismo procedimiento que cuando nosotros, que es lo que acabo de explicar, el mismo procedimiento, nosotros nos acercamos, verificamos las especificaciones técnicas de cada contrato y verificamos si realmente se realizaban y no se realizaban. En este caso,
En particular, así como está señalado en el anexo de las ATA, los responsables de instituciones educativas nos señalaron luego de que esas refacciones no se realizaron, ¿verdad? Por eso es lo que nosotros señalamos. Señor Víctor, ¿cuál es el criterio técnico que utilizan para llegar a determinar este monto de 151.244.821 en concepto de obras no realizadas? Y específicamente es sobre los ítems de cada una de las especificaciones técnicas que está señalado en el contrato. Así como expliqué hace un momento, si una puerta dice que cuesta 3 millones y esa puerta no está, es el monto de 3 millones. Y así nos vamos cuantificando cada uno de los montos de aquellas inversiones que sí son visibles, ¿verdad? Nosotros, vuelvo a aclarar que nosotros no hacemos mediciones porque no nos acompañó un técnico en obra. Entonces nosotros básicamente nos centramos exclusivamente sobre aquellas inversiones que sí son visibles, que se ve en forma rápida, en forma visual. No me preguntas, señoría. Bien, gracias. Defensa, Bruno. Sí, señor Víctor, ¿cuál es su función específica dentro del FED? Yo cumplo una función de director en la Contraloría y soy supervisor de actividad de control. Mi función es la de supervisar el proceso de la auditoría que se lleva a cabo conforme a las normativas internas que establece Contraloría. En la elaboración del informe final, en la redacción, ¿quién es el que se ocupa de la redacción? Y dependiendo de cómo todos los auditores, incluyéndome yo tengo 20 años en auditoría y yo también soy un auditor más siempre dentro del mismo equipo, a la par hago mi rol de supervisor. Yo también me dedico a redactar informes, entonces dependiendo de cómo desagregamos las funciones en cada uno de los auditores, cada revisión que hace un auditor, ellos preparan sus notas y comentarios y después hacen su redacción de cada hallazgo, de cada inconsistencia después que concluyen un hallazgo. ¿Eso significa que cada miembro de su equipo tiene una función específica? Por escrito no. Nosotros, como es un staff de auditores y nosotros ya señalamos directamente, o sea, elaboramos un plan de trabajo, señalamos, hacemos la muestra y decimos, bueno, esto vamos a verificar y nos repartimos cada una de las tareas. Bueno, y hay parte donde es un poco más complicado, entonces nos sentamos entre 2 o entre 3 para poder hacer los procedimientos y redactar. Hay veces que hay inconsistencia o notas y comentarios que llamamos nosotros en la parte técnica, donde redactamos entre 2 o entre 3 por la complejidad de la inconsistencia que tenemos, ¿verdad? O en todo caso, cada uno de los auditores se encargan de hacer su nota y comentario que después, por una cuestión de procedimiento, me remiten a mí. Yo le hago las revisiones, las sugerencias o las correcciones que correspondan y después ellos ajustan y se remite después a un cargo superior que es mi director general que hace una revisión. Ese es el procedimiento que tenemos. ¿Y en qué momento interviene la asesoría jurídica? El procedimiento que tenemos nosotros en Contraloría establecido es que cuando se remite la comunicación de observaciones, se hace todas las notas y comentarios, se hace la redacción de la comunicación de observaciones, se presenta eso al ente auditado para que ellos puedan remitir. Les ponemos todas las inconsistencias que encontramos, entonces ellos le damos esa posibilidad que ellos puedan remitir todas las documentaciones por si es que hay algo que no nos remitieron en su momento. Entonces cuando ellos remiten, se hace una evaluación y ahí se hace un borrador de informe final respecto a aquellas inconsistencias que ya no fueron levantadas por el ente auditado y ahí se remite a la asesoría jurídica para su revisión. ¿En qué momento se consignan las observaciones de la asesoría jurídica? Y una vez que ellos emitan su dictamen,
nos remiten y nosotros hacemos el ajuste del borrador de informe general conforme a la sugerencia de la asesoría jurídica. Tengo entendido, y esto ingresó recientemente a través de una pregunta, que la asesoría jurídica emite un dictamen para cada observación. Y para cada observación, efectivamente. Sí, así mismo. Ellos hacen un análisis de la parte legal de cada uno, no solamente de las observaciones, sino todo del contenido del informe, porque el informe también tiene otras cuestiones, ¿verdad? Ellos hacen una verificación de todo el contenido del informe. Estas recomendaciones que se impregnan en el informe, que van tras cada observación, ¿cómo se verifica su cumplimiento? ¿Quién tiene que cumplir? ¿Para quién va dirigida las recomendaciones impregnadas en cada observación? Bueno, las recomendaciones, tanto de la asesoría jurídica como la parte técnica, van de acuerdo a cada una de las áreas que fueron afectadas por el proceso del cual nosotros observamos, ¿verdad? Y por ejemplo, si le hago un ejemplo básico respecto a ingresos, si nosotros encontramos inconsistencias en las recaudaciones, entonces toda la parte de ahí la afecta administración, tesorería, contabilidad, área de caja, todos ellos tienen que armar un equipo, es lo que nosotros siempre les enseñamos, tienen que armar un equipo y para poder buscar una acción de mejora para que ellos puedan, este tipo de situaciones ya no vuelvan a ocurrir. Entonces van implementando mecanismos de control o formularios para que estas situaciones no ocurran. ¿Y a quién se le notifica estas recomendaciones? Estas recomendaciones se van en forma oficial al ente auditado. En forma general, el informe se le comunica en forma oficial al intendente, también a la Junta Municipal y a ambas cámaras del Congreso y a otras instituciones, porque esto también quiero aclarar que la asesoría jurídica de Contraloría es la que señala cuáles son, a dónde tienen que remitirse estos productos, los informes que... Señor Víctor, ¿usted no recuerda cuál es el tiempo establecido en la resolución del FEI que se tiene que auditar? Si son meses, si es con relación a todo el año, si es parte del año 2020 y parte del año 2021. ¿Usted no recuerda esos detalles? Nosotros tenemos Contraloría tiene un tablero de medición de actividades de control por cada modalidad. No recuerdo de forma específica cuánto era para la FACE, o sea, la fiscalización especial inmediata en ese entonces, porque ese se va ajustando año por año, ¿verdad? No recuerdo, pero nosotros tenemos un tablero de medición por día, donde nosotros, cada uno de los procesos que tenemos que desarrollar, nos va midiendo. Que hay una dependencia dentro de Contraloría donde ellos nos evalúan, nos monitorean y nos van diciendo, mira, esto ya está en rojo, tenés que acelerar. Entonces, pero no recuerdo en forma específica cuántos días eran en ese entonces, que sí, eran un promedio de 3 meses más o menos, pero no recuerdo. O sea, 3 meses y medio. lo que se iba a auditar eran 3 meses. No, el promedio de cuánto tenía que durar el procedimiento que nosotros teníamos que llevar adelante, ¿verdad? No recuerdo en forma específica. Pero el tiempo que tenían que auditar, ¿no recuerdo? No. Los límites, ¿de qué fecha a qué fecha? No, el alcance de la auditoría de 2021. O sea, nosotros teníamos que hacer nosotros tomamos muestra de todas las operaciones que llevó la municipalidad dentro del ejercicio 2021, no podíamos salir de eso. Al decir usted no podíamos salir de eso, ¿significa que no podían analizar documentos del año 2020 y 2022? No, siempre que los pagos se hicieron en 2021, sí. Hay pagos que se hicieron, entonces nosotros por eso verificamos. ¿Usted no recuerda si en ese periodo, en ese lapso de control, intervinieron como administradores de la municipalidad 1 o 2 intendentes? No recuerdo. ¿Qué es No, lo que pasa es que nosotros no tuvimos luego acceso a las autoridades del municipio en ese entonces. Cuando nos acercamos,
solamente fue el nexo de la auditoría el que se acercó y nos prohibió la documentación. Nosotros, por una cuestión de como nos íbamos en representación de Contraloría, siempre nos vamos y lo primero que hacemos es querer presentarnos con las autoridades, pero no tuvimos acceso en ese entonces. Entonces no recuerdo. ¿Usted no sabe quién es Francisco González Peralta? ¿Qué significa COD-FEI? C-O-D, FEI. COD. Sí. Comunicación COD. Sí. ¿Le mostramos, por favor? ¿En qué parte del informe está? Inicialmente. Al inicio. Sí, está en índice general, la sigla. La comunicación de observaciones para descargo. Ese es un informe, el preinforme le llamamos nosotros, ¿verdad? Que es una documentación previo que nosotros les ponemos a disposición del ente auditado para que ellos revisen y digan, mira, todo esto nosotros verificamos, entonces si hay alguna documentación o algo que tengan que señalar ustedes respecto a eso, ese es el momento. Entonces ellos tienen que preparar todo y nos remiten. Esto todo se hace en forma oficial a través de nota del señor Contralor, que está establecido dentro de un procedimiento de auditoría nuestro. O sea, sería la comunicación que le remiten al intendente para que se prepare. ¿Por qué le notificaron al señor Francisco González Peralta esa comunicación? Y eso está dentro del informe que ustedes elaboraron. Él no era intendente, o era el intendente actual ya en ese entonces. No recuerdo. En realidad, que yo no me puedo responder eso. Sí, pero no recuerda, no sabe. No recuerdo quién es, no sé quién es Francisco, ¿verdad? A lo mejor yo les cuento porque yo ya tuve casos en otras actividades de control donde nosotros entramos a auditar una entidad y tuvieron 3 intendentes, ¿verdad? Que se fueron, hacían por fracciones porque se tuvo que renunciar por algún motivo, entró otro y después otro tuvo problemas, tuvo que renunciar, entró otro, ¿verdad? Y a todas las autoridades en ese entonces se les pone en conocimiento de las observaciones del informe que nosotros presentamos. No sé, no recuerdo quién es Francisco González, a lo mejor lo más probable es que sea uno de las autoridades ya en ese entonces, ¿verdad? No recuerdo, no sé quién. ¿Y usted no recuerda en el periodo 2021 si solamente uno era el intendente? No, nosotros No recuerdo. nosotros no. Nosotros Ya hablamos de que no recuerdo. Sí, no se trata de volver a explicar todo. ¿Cuál es el objetivo del FEI? Es, así como todas las otras modalidades, es verificar una operación o la situación, en este caso en particular, la situación de la ejecución presupuestaria del municipio, ¿verdad? En este caso era toda la ejecución de ingresos y gastos del municipio. En este caso, señor... Está en el objetivo, disculpe, está en el objetivo de nuestro trabajo en el informe, en la hoja 11. Sí, en este caso, señor Víctor, ¿se pudo determinar un monto específico de un perjuicio hacia la municipalidad de San Pedro? No, nosotros, Contraloría no tiene jurisdicción para poder determinar esto. Nosotros lo que hacemos es elaboramos un informe técnico sobre las inconsistencias que encontramos en operaciones de una institución en particular y si la asesoría jurídica señala de que nosotros tenemos que hacer una mesa de trabajo, que es un procedimiento que tenemos dentro, una mesa de trabajo con un área en particular en Contraloría que se llama Dirección de Auditoría Forense. Si ellos señalan de que nosotros tenemos que hacer o directamente tenemos que enviar esta documentación al Ministerio Público, ellos nos señalan, pero nosotros no tenemos jurisdicción para poder decir eso. Cuando asesoría jurídica recomienda una investigación interna dentro de la municipalidad a los efectos de deslindar responsabilidades,
¿Cómo saben ustedes si esas recomendaciones se cumplen o no se cumplen? ¿Se informa? ¿Verifican ustedes posteriormente? ¿Cómo hacen? Nosotros tenemos un procedimiento posterior a esto, que es en la misma nota oficial del señor Contralor, donde se remite en forma oficial el informe. Hay un párrafo donde nosotros, Contraloría, les solicita a las instituciones que presenten un plan de mejoramiento. En ese plan de mejoramiento ellos ya deberían establecer acciones de cómo van a llevar adelante estas recomendaciones. Entonces, se le da la medida de la complejidad, unos menos o no más, se van evaluando, pero ellos deberían establecer ya las acciones de cómo van a llevar adelante todas las instituciones. Y esto, y aclaro más para culminar, estos planes de mejoramiento a medida se van evaluando periódicamente, a medida es un cruce, se hace una evaluación, se repite otra vez la evaluación del plan de mejoramiento a la institución, vuelven a remitir y así va pasando hasta que se vayan mitigando todas esas inconsistencias que fueron verificadas en su momento. En este caso, Víctor, no hubo respuesta respecto a las recomendaciones de investigación interna para declinar responsabilidades, para saber quién finalmente es el que fue desprolijo en el manejo del dinero público municipal. El municipio presentó un plan de mejoramiento. Le quiero dar el detalle. El 5 de enero del 2024, estamos hablando de 2 años y algo un poco más después, la municipalidad presentó un plan de mejoramiento. En ese entonces el intendente era Carlos Alberto Quiñones. No le conozco al señor. Ellos presentaron un plan de mejoramiento respecto a las observaciones que nosotros preparamos. Y ese informe también fue presentado en forma oficial a la municipalidad. Y no señalaron nada respecto a que es lo que nosotros le decimos también en el informe, que no señalaron tampoco respecto a si llevaron adelante o no, o sea, en forma de especificaciones sobre el tema de impulsar las investigaciones, no. Ya, muchas gracias, todo presidente. Bien, gracias, doctor. No tengo preguntas. Doctora Ney. Tengo preguntas. Bien. Doctor Arce, secretario por la defensa 4567. Sí. Sí, buenas tardes. Usted dijo que no se relacionó directamente con personas de la municipalidad, sí con una que era el nexo. ¿Recuerda quién era esa persona que No recuerdo. por el nexo? No recuerdo. En la recomendación 3 sobre los cheques emitidos de forma nominal, y usted manifestó que contravenía la ley de administración financiera. En el descargo de la municipalidad, ellos mencionaron de que todos estos cheques nominativos, pero todos los cheques sin que no fueran nominativos, estaban respaldados por las órdenes de pago. Y además que había cheques duplicados. Ustedes mencionaron en esa evaluación que habían detectado de que no todos los cheques tenían un respaldo de órdenes de pago. ¿Recuerda cuántos cheques los que no estaban respaldados por órdenes de pago y cuál era el monto específico? Normalmente nosotros cuando sí verificamos, o sea, las instituciones públicas nos proveen esa información con los respaldos. Nosotros en el informe ponemos los cuadros en forma seguida, su trazabilidad con qué comprobante de pago requiere, ¿verdad? Pero como en este caso no tuvimos ese acceso, entonces no pusimos. También
ustedes lo reconocen en la evaluación, sobre que se habían detectado cheques duplicados y cheques triplicados y que ese monto tenía una gran diferencia con respecto al monto global de los cheques emitidos. ¿A qué se refieren cuando ustedes verifican, conforme a lo que les puso la municipalidad en su descargo, que sí se encontraron cheques duplicados y triplicados? Eso fueron en las planillas. Sí, le explico brevemente porque me acuerdo vagamente en ese entonces cuando estuvimos trabajando. Le pido disculpas más a los señores jueces porque nosotros llevamos 15, 20 auditorías por año, es realmente muchísimo. Y en ese entonces la desprolijidad de cómo nos proveyeron, nos entregaron las documentaciones era muy complicado verificarlo. Entonces nosotros tuvimos que cargar cada uno de esos cheques para poder terminar, para poder cerrar un ciclo de un año. Entonces, en ese procedimiento es donde nosotros nos entregamos, o sea, dentro de esos de documentación había cheques duplicados, triplicados, así como también las boletas de depósito habían duplicados, triplicados. Entonces, por eso es que se volvió a hacer revisar uno a uno, entonces ahí se pudo detectar y es que donde se ajusta el monto. En este caso en particular creo que aumentó el monto de lo que estaba, si no mal recuerdo, creo que aumentó un poco más de lo que se había hecho. Mira, esto para explicarle mejor. No, es menor. Sí, sí. En ese entonces, en la comunicación de observaciones, nosotros habíamos enviado con un monto de 1.414 millones que al final quedó en 1.267, donde la causa fue, que está en el anexo 8 explicado, que habían cheques duplicados o triplicados, que es una desprolijidad de la institución educativa, de la institución que nos entregaban de esa manera, pero también había boletas de depósito, ¿verdad? Que habían, por cada día habían boletas que ya estaban en otros días, ¿verdad? Entonces, la misma cosa los cheques. Entonces, por eso es que se ajustó ese monto de 1.400 a 1.200, que es el monto que ya no se pudo levantar. Entiendo. Entonces, esos 151.161.000 es el ajuste que ustedes hicieron, sí, con respecto al monto principal de 1.400 millones. Sí, que es lo que estaba señalado en el anexo 8. Sí. Perfecto. Dale, ninguna pregunta más. Gracias. Doctora. Sí, muchas gracias, presidente. Una sola pregunta. Considerando el descargo que usted refirió que realizó la institución y estos desfasajes que hubieron con posterioridad, sea porque fueron triplicados o porque adjuntaron en ese momento los documentos respaldatorios, ¿eso influyó en el dictamen de asesoría jurídica? O sea, ¿se modificó con posterioridad con relación a los documentos respaldatorios que se entregaron o estos dictámenes no variaron? No sé si me expliqué. Creo que sí, disculpe. A lo que refiere es que si este vuelva a irse a asesoría jurídica para que se vuelva a expedir su respecto a esto. Exactamente. No, los dictámenes de jurídicos hacen referencia exclusivamente a los hechos sucedidos, independientemente del monto, ¿verdad? O sea, el proceso de evaluación vuelvo a iniciar. El proceso de evaluación de descargo es previo a lo de jurídico. O sea, nosotros enviamos la comunicación de observaciones, la institución remite las documentaciones que nosotros le pedimos en el descargo, entonces se hace una evaluación. Ese ajuste ya se realizó previo a la remisión a la asesoría jurídica. O sea, el dictamen de asesoría jurídica que está señalado en el informe ya fue sobre el ajuste realizado. Muchas gracias. No más preguntas, presidente. Bien, señor, su declaración final. Gracias por la disponibilidad. Gracias. 2 minutos para sanitario. Para poder terminar. Que pasen mañana, señora. Sí.
entonces, Hacia acá. al señor Sergio Izanzi, al abogado del Código a la señora Giselle Irala y a la abogada Nelly Irala, a la señora Fátima Pereira, Pedro Antonio Morel y a su abogado el doctor Carlos Arce, a los señores José Luis Baruja y Rubén Alves, al señor Gustavo Rodríguez de Isamón, a la abogada de la defensa del doctor Miguel Florentino, al señor Diego Armando Espinosa, El telemático. a los agentes fiscales. ¿Tiene usted algún interés en la presente pausa? Le voy a hacer un relato breve de los hechos que se acusan y después escuchamos. Señora, ¿qué sabe usted de los supuestos hechos que se acusan por lesión de confianza a las personas ocurrido en el servicio de patrimonio de la municipalidad de San Pedro? Se dice entre los hechos de que existen cobros de cheques al portador sin justificación documental del año 2021. También se refieren a varias compras entre enero y febrero de 2021. Se habla también de obras en escuelas pagadas, pero inconclusas y o no realizadas a través del fondo FONACIDE. En cuanto al ejercicio fiscal 2022, se habla de la emisión masiva de cheques sin respaldo documental. Y asimismo se refiere que existen registros de bienes patrimoniales que ya no se encuentran en el municipio. ¿Qué sabe respecto a estos hechos? Durante la revisión que hicimos en el marco de la auditoría, nosotros habíamos solicitado documentos para hacer el análisis correspondiente del ejercicio fiscal 2021. En mi caso, nosotros hicimos la revisión de los cheques al portador, el cual fue solicitado al Banco Nacional de Fomento por una nota CGR, ya que los mismos no pudimos acceder a través de la municipalidad. Estos cheques, si bien sabe, tienen que salir nominal al nombre del proveedor o de persona, en caso de ser prestación de servicios. Hicimos el control, solicitamos las copias de anverso y reverso de los cheques para identificar las personas que fueron cobrando a sí mismos los cheques. En algunos casos encontramos que eran personas que trabajaban dentro de la municipalidad y en otros casos serían de proveedores, pero si bien los cheques no pueden salir al portador, tienen que ser nominales conforme a las órdenes de pago que se van realizando dentro de la municipalidad. Así también nos tocó revisar lo que sería la ayuda, asistencia social que presenta la municipalidad a la comunidad, en las cuales hay unos ítems que se tienen que completar, como ser la solicitud de ayuda social clara, tienen que estar los datos de la persona que está solicitando, se encontraron formularios sin fecha, sin firma, inclusive dentro de la solicitud algunos que otros tenían solicitud de realización de estudios médicos que se iban repitiendo en varias órdenes de pago. Y sobre todo que no había una rendición sobre eso, que sería, si yo estoy solicitando una ayuda social para hacer un estudio, yo tengo que presentar un documento que avale que yo me realicé esos estudios. Así también para la compra de medicamentos o ayuda en caso de fallecimiento, compra de cajones, todo lo demás. No se encontraron documentos legales, ya sea facturas o algo, de que se haya realizado esas compras correspondientes. Ministerio Público de la Sí, primero, señoría, quisiera volver a pedirle que se le facilite a la testigo el informe final de fiscalización que cobra como documental número 1. Señora Gloria,
agencia de la Contraloría presta servicios? En la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales, ¿Desde cuándo? desde el año 2020, ¿Hace cuánto presta servicio en la Contraloría? 16 años. ¿Qué profesión tiene? Estoy terminando la carrera de Administración Pública. Estoy a cargo de entrenamiento como auditor junior. ¿Tiene formación como auditora? Tengo formación como auditora y tengo también técnico. ¿Podría indicarnos cuál fue la labor que le ocupó desempeñar en el marco de la fiscalización especial inmediata realizada a la Municipalidad de San Pedro y Comandillú, dispuesta por resolución CGR 487 del 2021? Sí. Dentro de la división de tareas dentro del equipo auditor, a mí me tocó hacer todo lo que sería con el contador público Alberto Vargas el control de los cheques al portador. Así también me encargaron la encomienda de revisar las órdenes de pago correspondientes a ayuda de asistencia social. Okay. ¿Podría indicarnos con respecto a la observación número 3 que se encuentra a hojas 22, de arriba por mirar, hojas 22? ¿Podría explicar al tribunal la observación número 3, la conclusión en sí, que la municipalidad emitió cheques al portador por un monto de 1.267.483.463 guaraníes, y lo cual dificulta el control sobre las operaciones realizadas? Sí, dentro de la trazabilidad nosotros tenemos que tener un respaldo que sería la emisión de la OP. Luego, así también la OP es nominal, ya sea a nombre de una persona o una empresa que está prestando servicios dentro de la municipalidad. Y el pago correspondiente, o sea, el cheque debe salir al nombre de dicha empresa o persona física. Dentro de la labor que nosotros hicimos, tomamos una muestra y la cual se evidenció los cheques eran emitidas de forma innominal al portador, el cual dificulta el control de quiénes son las personas que están cobrando o a qué horas de pago corresponde. Si bien se adjunta dentro de algunos legajos, o sea, de una OP, no se pudo llegar a realizar el control exhaustivo, de acuerdo que no está al nombre de la emisión de la OP el cheque emitido por la municipalidad. En este caso, ¿pudieron identificar quiénes eran las personas que cobraban estos cheques? Pudimos identificar en algunos casos que eran personas que prestan servicios dentro de la municipalidad. ¿Tuvieron a la vista el respaldo documental sobre el destino de los fondos de estos cheques? Lo que nosotros vimos son las revisiones, las órdenes de pago, y luego tomamos como evidencia el informe que remitió el Banco Central, el Banco Nacional de Fomento sobre las copias de los anversos y reversos de los cheques. El destino nosotros no podemos determinar porque son personas que en algunos casos trabajan dentro de la municipalidad. De acuerdo a los montos, no se podría determinar si a concepción de salarios, dependiendo por fecha. Por darte un ejemplo, tenemos 3 cheques dentro de un mismo mes con un monto de 4.600.000, 2.500.000, 800.000, que eso no es de forma mensual para hacer un cobro de un salario correspondiente. Si también te puedes fijar, luego tenemos en la siguiente con otra persona el cobro dentro de un mismo mes prácticamente 23.250.000, que eso tampoco se puede dar como el cobro de un salario correspondiente en 3 cheques divididos. O sea, lo que nos están indicando es que no serían por cobro de salarios. No serían por cobro de salarios en este caso, si bien nosotros sabemos que uno presta servicio y a fin de mes cobra su salario, tiene que ser un cheque, un monto redondo. Con respecto a la observación número 8, que cobra a hoja 50,
explicar al tribunal en qué consiste la observación donde se indica que la Municipalidad de San Pedro pagó la suma de 600 millones por la construcción de aulas que cuentan con acta de recepción definitiva de la obra, a pesar de que no se cumplieron con las especificaciones técnicas que totalizan la suma de 178.147.619 guaraníes? Nosotros como equipo auditor lo que hacemos es tomamos todos los documentos que respaldan la operación realizada y al observar que tiene un acta de entrega definitiva, se toma como constancia de que es una obra que fue finiquitada y entregada en su totalidad. Lo que nosotros hicimos fuimos a hacer una verificación ocular de esas obras, donde se pudo determinar que en algunos casos no se encontraban todavía instaladas las ventanas, ventiladores, faltaban instalaciones eléctricas, cosa que contrarresponde al documento que se encuentra como respaldo dentro de la OP, la orden de pago, que ya es un acta de entrega definitiva de las obras. También es importante aclarar que el equipo que estuvo realizando esta verificación estuvo también acompañado por miembros de la Junta Municipal y de la Veeduría Ciudadana, el cual también ellos firmaron las actas correspondientes de esas verificaciones realizadas con el equipo auditor. Con respecto a la observación número 9, Sí. la siguiente. Las hojas 53. Sí. 52 y 53. 53. 53. ¿Podría indicar al tribunal el alcance de la observación donde se indica que la Municipalidad de San Pedro pagó 151.244.821 guaraníes por obras de refacciones en entidades educativas que no fueron realizadas? Dentro de esta observación nosotros lo que verificamos, pero como eran reparaciones y refacciones, tomamos lo que sería el contrato, nos fijamos en los ítems que fueron solicitados dentro del contrato, de forma a que si se realizaron o no las refacciones correspondientes, y dentro de lo que sería el contrato nosotros fuimos a mirar si es que efectivamente se hicieron las refacciones, se consultó con la encargada de la institución educativa, se corroboró el tiempo, periodo, si es que fueron a realizar estas refacciones correspondientes. ¿Contaron ustedes con personal técnico para dicho trabajo? ¿Ingenieros, arquitectos? Nosotros nos fuimos acompañados por ingenieros y arquitectos. Nosotros en realidad lo que hacemos es una simple verificación ocular acompañado de los documentos de respaldo. Si es que existe un acta de entrega definitiva de la obra, es ahí donde el equipo auditor lo que hace es verificar la existencia o no de dicha obra o dicha refacción. No, pregunta. Bien. Defensa. Sí. Usted dijo que con una simple verificación ocular de la obra hicieron el trabajo. Sí. Si con una simple verificación ocular de la obra se puede determinar montos de perjuicios. Nosotros determinamos lo que es de acuerdo a la orden de pago y al acta de, para no darle la espalda, y al acta de entrega definitiva. Lo que se hace es, se observa que no completan con todas las documentaciones correspondientes, por eso es que lo que se hace es que se cuantifica las órdenes de pago. Si bien nosotros no entramos a detallar la calidad de lo que sería la obra, lo que hacemos es una simple verificación de la existencia o no de acuerdo al acta definitiva. Usted dijo al principio que trabajó con las órdenes de pago dentro de Sí. dentro del FREI. ¿Cuáles son los requisitos para la validez de una orden de pago? Tenemos la resolución 605, que es la resolución de la Contraloría General de la República, que es donde se establece los documentos que deben conformar las órdenes de pago. Y así también la ley de administración financiera del Estado te pide que el soporte documental que avale el pago correspondiente esté en su totalidad. Dentro de la 605 nosotros encontramos todos los documentos que tienen que formar parte de las órdenes de pago, ya sea contrato, ya sea que esté el certificado de obra, el CDP, tiene que tener varios presupuestos
y otros ítems que eso conforman el legajo en sí de pago. Yo me refiero a la hoja, Sí. al formulario de la orden de pago. ¿Qué se refiere? Al formulario en sí. Y ahí se constata quién es la persona que gana la licitación, se constata el monto conforme la particular firmado por el intendente, por el asesor, el administrador que aprueba el pago correspondiente. O sea, ese es el formulario de la orden de pago en sí. ¿Qué pasa si la orden de pago no está firmada? No se debería realizar el pago correspondiente. Entre las órdenes de pago que usted verificó, ¿encontró alguna que no estaba firmada? En mi caso, al menos, yo al menos no visualicé una que no cuente firma. En mi caso. ¿Cuál es su caso? Como las órdenes, no, y las órdenes fueron divididas por meses a los equipos auditores. En mi caso, por ejemplo, yo no encontré que las órdenes de pago de los meses que a mí me tocó verificar estén sin firma. Eso no quiere decir que algún compañero que haya verificado otros meses le haya tocado evidenciar órdenes de pago sin firma. ¿Qué pasa si no tiene la firma? Y no debería realizarse el pago correspondiente porque no está aprobado por la máxima autoridad. O sea, no tiene valor. No debería tener valor. Creo que la firma es lo que avala que está aprobada esa orden de pago. Luego también en algunos casos, la mayoría sacan también una resolución de pago correspondiente. ¿Quiénes tienen que firmar la orden de pago? ¿O quién? El intendente y el administrador. ¿Qué pasa si uno de ellos no firma? No tiene validez. O sea, todos tienen que firmar. Todos tienen que firmar. Hay que tener en cuenta que el administrador tiene un registro de firma y así también el intendente, para proceder a los mecanismos correspondientes del pago, tiene que estar en su totalidad firmado por lo que compone el área administrativa, que sería el intendente y el administrador. En el caso de ustedes, si la orden de pago no está firmada, no la tienen en cuenta. De todas formas, ya que hubo la expedición de un cheque, nosotros tenemos en cuenta porque se hizo una efectivización de un dinero correspondiente. Si bien no reúne los requisitos administrativos, se tiene en cuenta porque hubo un pago correspondiente. O sea, pero usted está diciendo lo contrario recién. No, te explico. Si bien dentro de lo que sería el área administrativa no tendría validez, nosotros como auditores debemos de verificar porque hubo un cobro correspondiente sobre un documento que no reunía los requisitos. Ahora, si dentro de la municipalidad se estuvieron realizando pagos correspondientes sin tener en cuenta todos los requisitos, es ahí donde hace la labor la Contraloría de verificar esos montos correspondientes. Vas a encontrar inclusive no solamente órdenes de pago, vas a encontrar de repente contratos que no están firmados, son copias. En la auditoría o fiscalización, como ustedes le llaman, que ustedes realizaron, ¿se realizaron solamente documentos o se realizaron también entrevistas a funcionarios? En mi caso, por ejemplo, yo solamente hice revisión documental y acompañé las obras a verificar de acuerdo a la solicitud de la ciudadanía con los contratos correspondientes que teníamos dentro del ejercicio fiscal 2021. ¿Está permitido escucharle a los funcionarios en una auditoría? Dependiendo, normalmente se le hace entrevista al administrador, se le hace entrevista a la tesorera, se le hace entrevista a los cajeros dentro del área de las cajas, que vayan relatando cómo van realizando su trabajo día a día. ¿Esas entrevistas quedan documentadas? Quedan documentadas en actas y entrevistas que forman parte de la comisión de la auditoría. ¿Y dónde están esas actas? Creo que algunas forman parte de los anexos que se entregaron en su momento en CD, así también como el respaldo documental. El informe se emitió y se entregó un CD donde están los anexos de acuerdo a lo pesado de los documentos. Se remitió a los órganos competentes los anexos en vía digital. Ahí están todas las evidencias que sustentan las 9 observaciones. Para la realización de este informe, ¿ustedes solicitaron alguna documentación al intendente?
se realizaron memos y notas requiriendo documentación correspondiente. Así también cuando se designó el nexo, tuvimos un contacto con el nexo solicitando los documentos dentro del marco de la auditoría. En este caso, ¿los documentos son copias simples o son documentos originales? En nuestro caso, como nosotros no tuvimos acceso en tiempo y forma a los documentos, desde el momento que nosotros nos fuimos a hacer la auditoría a la municipalidad, accedimos a los documentos originales que obraban dentro de la municipalidad. Luego, posteriormente que nosotros realizamos el trabajo, sí tomamos la labor de digitalizar las órdenes de pago que fueron revisadas por el equipo auditor, que forman parte de los anexos del informe. ¿Eran documentos originales? Eran documentos originales. No eran copias certificadas. Nosotros vimos los originales. En mi caso, yo he visto todas las solicitudes de ayuda social originales y también vimos los contratos firmados de los cuales salimos a hacer las verificaciones correspondientes de la existencia. ¿Y las órdenes de pago también eran originales? Y las órdenes de pago eran originales. Perfecto. Gracias, presidente. ¿Doctor? Sí, señora Luria, ¿me puede decir, para la elaboración de un cheque para pago de sueldo atrasado a un funcionario, qué requisitos o qué documentos respaldatorios se necesitan? Atrasados. Atrasado. Tendríamos que ver el motivo del atraso de acuerdo a la liquidez de la municipalidad, pero si son atrasados, de todas formas deberían de salir al nombre del funcionario, el nombre del funcionario, que es lo principal, porque se genera una orden de pago correspondiente, aclarando, claro, hay que generar una orden de pago, aclarando los meses atrasados, el monto, y el cheque tiene que salir nominal al nombre del... Permiso, doctor, la doctora Nelly se dejó. Doctora Nelly. Doctora Nelly, ¿no escucha? Sin comprobarlo, dice. No está desconectado. Y hacerle seguir por WhatsApp. ¿Está mal? ¿Está mal? Está intentando conectarse otra vez. Bien, proseguimos. Sí, ya escucho. Esto... ¿Tiene alguna pregunta, doctora? Sí, dos preguntitas. Sí, a la testigo, de las órdenes de pago que ella estaba encargada de verificar y controlar, para esas órdenes de pago, ¿cuáles eran los requisitos con que tenía que contar sí o sí? O los documentos respaldatorios. ¿Ya contestó eso, doctora? Y otra pregunta, ¿cuáles fueron los documentos que le faltaron, si es que faltaron esas órdenes de pago, si recuerda? Dentro... Hoja 22. Sí. Aquí en realidad nosotros no mencionamos la falta de documentos, sino que los cheques al portador. Y este es el caso de los pagos al cheque al portador. En los casos, por ejemplo, que a mí me tocó revisar, que es de ayuda social, no se encontraban facturas, no se encontraban los comprobantes legales, ya sea factura legal o constancia médica de que se hayan realizado los estudios correspondientes o factura de la compra de
servicios fúnebres, ya sea cajones y otras cosas. También se verificaron que las solicitudes no cumplían con los requisitos, que eran con los datos básicos de la persona que estaba solicitando la ayuda social. Bien, doctora Nelly. Ninguna pregunta más, presidente. Bien, doctor Garza. Sí, en esta observación 3, usted dijo que se encargó del control de las documentaciones con respecto a los cheques emitidos, digamos, al portador, y que estaban vinculados a las ayudas sociales, ¿no es así? Acá, si bien en realidad los cheques al portador está en la observación siguiente, que es una parte aparte, que es la observación 4. Ahí tenemos cargados los números de cheques, está identificado la persona que sería beneficiaria en estos casos, y tenemos perdón, ese es en dietas, y tenemos también el de acá está. Tenemos identificados los números de cheques y tenemos identificado la observación correspondiente. Y aquí lo que se habla es de que no reúne con los requisitos documentales, y dice documento que no contiene, ya sea el documento legal que avale la compra. Hay que tener en cuenta que las observaciones se encuentran por separadas. Se hizo una observación netamente de cheque al portador, donde entran todos los cheques al portador emitidos por la municipalidad, y luego se hace otra observación que es lo que es la ayuda social, que vamos vinculando y vamos identificando con números de cheques. Son observaciones totalmente diferentes, porque de un lado se habla por la falta de identificación de los cheques, y por otro lado se habla también de la falta de documentos. Entonces vamos haciendo la vinculación porque se coloca el número de cheque, que seguramente va a estar repetido también en el lugar donde están los cheques al portador. Se hizo por separado. Sí, entiendo. Pero en esa verificación que usted hizo, Sí, faltaban esos requisitos, pero las órdenes de pago estaban. faltaban los requisitos y las órdenes de pago estaban. Las órdenes de pago, además de estar con un cheque al portador, también le faltaban otros documentos, como dice, documento legal que demuestre la compra del bien o el servicio por parte de los beneficiarios, documento que avale la realización de los estudios médicos, documento repetido inclusive dentro de las solicitudes, que son, por darte un ejemplo, en la OP 135 van a encontrar una solicitud para realizar estudios médicos, en la cual se vuelve a repetir la misma solicitud dentro de la OP 170. Y dentro de esa columna que nosotros colocamos, identificamos los números de cheques. Entiendo. No hay ninguna pregunta. Gracias, doctora. Sí, presidente, muchas gracias. Volvamos a la emisión de cheques que fueron cobrados por funcionarios, licenciada. Sí. Usted citó dos casos puntuales de que los montos no se corresponden con eventuales salarios de estos. Y en cuanto a los demás casos, ¿se podría asociar a cobro de salarios por parte de estos funcionarios que efectivizaron este cheque? Si me repite su pregunta, por favor, aquí ya encontré la observación. Sí. Volviendo a la emisión de cheques al portador que fueron cobrados por funcionarios. Sí. Usted citó dos casos puntuales de que los montos no se corresponderían con cobros de salarios. Ahora, hubo otros cobros por parte de funcionarios. ¿Eso se podrían asociar con pago de salarios? Los pagos de salarios normalmente salen por planillas y se identifican con el área de recursos humanos y el área financiera, y se vinculan directamente a lo que sería el pago, en este caso, de jornales o honorarios profesionales. En estos casos no pudimos vincular porque si bien salen directamente al portador, y por los montos se determinó, y por las fechas, de que no serían por pagos de servicios prestados. ¿Y cuáles son esos montos?
Tenemos aquí, por ejemplo, en fecha 24 de abril, 5 millones, luego netamente otra vez el 30 de abril, 5 millones, que va para la misma persona. Luego tenemos también, tenemos el 13 con 3 millones y medio, y dentro de lo que sería un rango, vamos sumando todos los cheques y sacamos, por ejemplo, de todo lo percibido por esta persona que es funcionaria, sumado en total da un total de 98.860.000 guaraníes. De un solo funcionario. De un solo funcionario. 98.860.000. En el ejercicio fiscal de 2021. En el ejercicio fiscal 2021. ¿Y eso cotejaron con los salarios de ese funcionario? Se cotejaron con salarios, se cotejaron con las planillas y se cotejaron también dentro de lo que sería el trabajo en sí de campo. Si bien no realicé yo ese trabajo, normalmente es lo que se hace, es, se solicita todo lo que es los pagos a salarios, que es dentro del rubro 100. Muchas gracias. No más preguntas, presidente. Bien, señora, su declaración pública. Muchas gracias. Puede pasar. Bien, vamos a declarar el proceso diario y le notificamos a todos, también los que están por medios telemáticos, para el jueves 9 a las 11 horas. Jueves 9 a las 11 horas. Presidente, quiero informar.